olvidemos que López manejó la obra pública, ¿no? O sea que, y muchas obras en provincia de Buenos Aires son a nivel nacional. O sea que muchos intendentes deben estar preocupados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Godard, bienvenido. Bueno, ¿está siguiendo ¿es una telenovela esto? ¿Cómo está siguiendo esta causa? La de los cuadernos, ¿no? Creo que hubo corrupción, para mí es un hecho comprobado. Ahora, el gran problema que tenemos nosotros es la justicia. Si hay una justicia que realmente es imparcial y va a ir a fondo, tanto en esto como en toda la corrupción. Ese creo que es la duda que tiene un sector de la sociedad, porque yo, la verdad, Bonadío y todos estos jueces son muy cuestionables porque un poco son siempre oficialistas. En general juzgan para atrás, pero nunca juzgan el momento. Por ejemplo, ¿dónde está, por ejemplo, la causa? ¿En qué quedó la causa de los aportantes truchos? O sea, yo personalmente creo que no tenemos salida como país hasta que no discutamos una reforma integral de la justicia. Y en este caso en particular, yo creo que habría que hacer una especie de CONADEP de la corrupción, donde incluso darle poderes extraordinarios a una serie de personalidades de distinto arco ideológico, político, etcétera. Se ha hablado bastante de eso siempre y nunca pasa Bueno, nada. no se la hace porque en general no se quiere que se vaya hasta y se sepa la verdad, porque si uno quiere investigar a fondo la corrupción, también saltaría todos los negocios de los allegados al propio Macri. Es interesante, ¿cómo seleccionaría a los integrantes? Bueno, se tendría que discutir y tendría que ser incluso donde todas las distintas fuerzas políticas pudieran opinar, ¿no es cierto? Y pudiera llegarse a un consenso. Creo que se puede llegar a un consenso de personalidades intachables, por lo menos en el tema que se trata. ¿Incluso del gobierno anterior? ¿Cómo? ¿Incluso del gobierno anterior? Sí, yo creo que habría que incorporar algunas personalidades, puede ser Estela de Carlotto, algunas personalidades que han estado, ¿no es cierto?, ligadas a determinadas causas y que más allá de lo que uno opine... Y que simbólicamente sean intachables. Sean ¿no? intachables Porque... para que incluso la mayoría de la población pueda tener confianza que se llega hasta el final y que no se utiliza políticamente para tapar la crisis económica, para esto, o que, por ejemplo, ahora son todos arrepentidos, por ejemplo. ¿Con qué criterio se define un arrepentido? Ahora todos los empresarios son arrepentidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a zafar los empresarios al final de todo esto. Entonces, yo creo que para ir hasta el fondo habría que crear una comisión especial, que se creó, por ejemplo, cuando cayó la dictadura, porque no había confianza en la justicia de la propia dictadura, había que reconstruir una serie de cuestiones y bueno, se hizo una comisión especial. En este caso, para mí, tendría que ser así y donde se abra todo la obra pública del gobierno anterior, más atrás, que podamos discutir alguna vez cómo se construyó la deuda externa, por ejemplo, que toca a la familia Macri. O sea, acá hay corrupción estructural desde hace décadas y siempre terminamos un poquito lo mismo. Entonces, es evidente que ahora saltó un poco más, hay un gobierno que está muy mal económicamente y en un sentido también le conviene un poco que se discuta más de esto, pero para ir hasta el final habría que discutir medidas especiales como una CONADEP con personalidades intachables, con amplios poderes para investigar. Mañana, si no me equivoco, hay convocada una marcha, sí, creo que desde el oficialismo, Nati, sí, para pedirle al Congreso que el desafuero... Sí, el desafuero de la expresidenta y además que se avance en el Senado, porque ya tiene media sanción, la ley de extensión de dominio. ¿Qué piensan de la marcha y de esa convocatoria? Yo pienso que ¿Tienen que sacarle los fueros a la expresidenta? Yo personalmente tengo una opinión contraria a los fueros en general para casos que tienen que ver con esto. Yo creo que los fueros, una cosa es cuando surgieron los fueros y otra cosa es que se vayan transformando con el tiempo en algo para impedir, ¿no es cierto?, o para cubrir cierta impunidad. Ahora, sobre la marcha, yo creo que es una marcha del gobierno que quiere poner en centro esto para tapar otras cuestiones como la crisis brutal que existe en la economía. Pero vuelvo a insistir, yo creo que la corrupción es un problema estructural que tenemos. Sí, a mí me da la sensación cuando se usa esa palabra, cuando dicen pobreza estructural, corrupción estructural, son como, cuando se pone la palabra estructural es porque nunca se va a poder resolver la cuestión. Nos han querido, pero ¿no? yo creo... Pero... Se usa estructural para decir lo que parece que no tiene solución. No, bueno, es que el problema es también hacer creer a la población de que el problema es López tirando unos bolsitos y que se acaba con eso el problema de la corrupción en la Argentina. Y no discutir que, por ejemplo, tenemos tarifas altísimas porque se entregaron de manera corrupta todos los servicios públicos a empresas privadas
y nunca se discute todo esto. Entonces, yo creo que hay una corrupción que va más allá de lo que está pasando y por eso creo que hay que investigar, pero hay que investigar a fondo. Y sobre todas las cosas con una justicia que sea creíble para el conjunto de la población, porque si no acá pase lo que pase con esto, va a haber un sector de la población que opina que no hubo justicia. Bien, vamos a hacer un punto. Alejandro, ¿vos crees que a quién le conviene Cristina presa? ¿Le conviene a alguien? El presidente Macri realmente está tratando de utilizar el tema de la corrupción para zafar de la crisis económica brutal, y precisamente para que no se discuta hambre, miseria, etc. Al mismo tiempo creo que hubo corrupción y que se tiene que ir hasta el final. Yo por eso te planteaba este tema de buscar alguna salida. O sea, ¿a quién le conviene? Lo que yo sí creo que hoy por hoy no le conviene a la democracia argentina que una persona que tiene una intención de voto altísimo, para evitar que esa persona se presente y pueda ganar, intenten por todas las vías sacarla del circuito como pasó en Brasil con Lula. Creo que eso no conviene. Ahora, el problema es que muchas veces en estos debates uno tiene que optar, bueno, si discute que acá hay utilización política es porque no quiere que se avance en el tema de la corrupción. Sí. Y si se quiere que se avance en el tema de la corrupción, en realidad se le está haciendo el juego, ¿no es cierto?, un gobierno que utiliza la corrupción. Yo creo que... Ahora, sin irnos a Brasil, al gobierno no le fue mal. Cuando le preguntaron al presidente por Milagro Sala, dijo más o menos, palabras menos, nos decía la gente que tenía que ir presa. Bueno, es que ahí es donde viene el problema de la justicia, porque por ejemplo, acá se ha cambiado un elemento fundamental, es que la gente, mientras está procesada, puede estar libre. Eso se cambió en esta Argentina a gusto y piacere de una serie de jueces que quieren ser más papistas que el Papa, ¿no es cierto? Y tenemos el caso de Milagro Sala, que para mí hay que avanzar en justicia, pero tendría que estar libre, ¿no es cierto?, como están mucha gente, ¿no es cierto?, que está siendo procesada, pero todavía no hay una condena. Ahora, hay una utilización, porque la justicia argentina, nosotros tenemos que discutir, la justicia argentina, a los jueces los pone el poder político y los saca el poder político. Por lo tanto, siempre son oficialistas. Son oficialistas de este gobierno, serán oficialistas de los otros. Hasta que no cambiemos y haya voto popular para fiscales y jueces, realmente haya jurados populares, como está en la Constitución, ahí muerto desde hace 100 años, hasta que no cambiemos el sistema de justicia, vamos a tener este problema. Pero vos me decías antes que problemas estructurales. Sí, el problema es cuando uno discute problemas estructurales puede salir para dos lados. O para decir, bueno, pasó siempre y va a seguir pasando. O yo le doy otra interpretación. Tenemos que discutir cómo cambiamos de una vez por todas para que no siga la misma situación. Tema justicia. Si no cambiamos este sistema de justicia, vamos a seguir siempre pasando lo mismo. Y se va a ver una utilización política. Los jueces se van a avivar ahora de que hay corrupción, pero no de este gobierno, sino van a discutir la del anterior. Y pasa en todo. Es lo mismo que en pobreza. Hay una pobreza estructural, pero nunca se discute cómo hacer para cambiarla. Por ejemplo, acá recién se decían varias cosas. Lo que decía Juan. La dictadura fue un cambio colosal económico. Metió la deuda externa, pero nadie discute qué vamos a hacer con la deuda externa. Y nos seguimos endeudando, seguimos pagando. Nunca se hizo una comisión investigadora para ver qué pasaba con esa plata. Y ojo, la mayoría de la riqueza del país, que explica por qué hay pobres, se la lleva a los pagos de esa deuda. Incluso se pagó en el gobierno anterior, se sigue pagando. Se discute que con Menem pegó un salto tremendo. Son las estadísticas, la pobreza. Ahora, pero nadie discute cómo volvemos para atrás y reestatizamos las empresas, que fue parte del meollo fundamental de por qué estamos así. Hace poco se cambiaron leyes para permitir la especulación financiera. Se volaron miles de millones de dólares del país, que serían importantes para paliar la pobreza. Sí, pero nadie discute cómo hacemos con la banca, el comercio. Usted nombró a Menem, digamos, hay un capítulo antipático que es hacerse cargo de lo que se vota, porque Menem, digamos, para muchos que hoy defienden su voto, era más divertido, porque había voto licuadora. Bueno, pero yo voy a un problema de fondo. Nosotros, lo que pasa es que si hacemos este programa de acá a 5 años, en vez de 8 millones va a haber 10 millones de pobres. Vamos a tener los mismos problemas en la justicia, porque seguro. Nunca se discute qué medidas de fondo. Si seguimos haciendo lo mismo, o sea, cada vez los problemas van a empeorar. Ahora, pero ¿por qué no se discute esto? En los programas políticos habría que discutir justicia. A ver, ¿por qué no puede haber elección popular de los jueces y de los fiscales? ¿Cómo sería la elección popular? Separada de la elección política. Bien, pero popular, ¿quién vota? La gente. Bueno, ¿usted conoce a Maiki? No, pero yo te voy a decir algo. Mira, yo creo en la gente más que en 10 políticos, porque yo como diputado he visto sesiones hasta las 3 de la mañana para repartirse, ¿me entendés?
a vos te tocan tantos jueces, a mí tal, y así salen los jueces en este país. Seguramente que es Entonces, así. yo prefiero que la gente, incluso hasta se equivoque al principio, pero al final va a lograr una cosa distinta a esta. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay fallos, como los de Tucumán, absolviendo, por ejemplo, a gente que todo el mundo en Tucumán sabe que son los reyes de la droga, o que, ¿me entendés?, trata de personas, a ese juez no lo elige nadie después, ¿me entendés? O sea, va a ir cambiando. Ahora, yo creo en la gente, pero si siguen siendo los políticos los que ponen y sacan... Alejandro, vos decís vamos a con un seguir teniendo mandato, o esta sea, que justicia. empiecen y terminen con un mandato, ¿no? Como Totalmente, son ahora, que son sí, vitalicios. que tengan una durabilidad. O sea, pero hay que avanzar en más en Me quiero democracia. sumar a Jorge tiene la también, ¿no? gente. Sí. Bueno, el la problema- misma, Menem. el la misma problema de confusión los que la fueros- presunción de inocencia. Tendría que estar la el problema diputada de los Ayala, fueros, el la problema de los diputada fueros Ayala. es que, o sea, lo que no puede ser es que haya una justicia que a gusto y piacere y meta preso gente sin que haya sentencia Claro. firme. Eso es lo que se está haciendo ahora y que está mal, porque Pero- sienta precedentes horribles. Eso está mal. Ahora, yo personalmente creo que los fueros no tendrían que existir para trabar ninguna acción de la justicia. Sí. Porque no fueron creados para eso. Pero no Fueron está trabando, precisamente está trabando ahora, para ¿están cuidar trabando? la Pero posibilidad de tener pregúntenle opinión. al mismo... Pero, Los fueros, ¿puedo los hacer una fueros pregunta? surgieron para que uno pueda desarrollar sus opiniones Exacto. políticas Sin riesgo. Que no Pero tiene estamos nada que ver. hablando- de estamos que eso hablando- ocasione, ¿no es Exactamente, cierto?, que pero no tiene nada que nadie ver le con eso. pueda cercenar ese derecho. Y ahora mismo- con el correr de los tiempos, y vuelvo yo a lo mismo, Fue cambiando. fue cambiando porque hay un problema que es esta matriz general de corrupción, que es más estructural y que ha afectado a todos los gobiernos. Yo vuelvo a insistir, lo que pasa es que se discuten esos temas siempre sobre el pasado, pero nunca se discute sobre el presente. Yo digo algo, la deuda externa, porque cuando uno ve los 8 millones de pobres, no está relacionado con los 8 millones de dólares que tenía José López solamente. ¿eh? Hay un problema mayor, de miles de millones de dólares que se han ido en el país, miles de millones de dólares, que nos podrían haber permitido no tener pobreza. Ahora, ¿de Sí. dónde surgió esa pobreza estructural? De una deuda que fue una estafa colosal. Los empresarios argentinos en la época de la dictadura pedían plata prestada, no la pagaban, y con Cavallo y con Martínez de Oz se estatizó esa deuda. Entre esos empresarios estaba Papá Macri también, Claro. que Sí, pidió plata. pero Esa usted sabe muy bien que hay- pero esa pero estafa, está esa bien, estafa permítame, monumental, permítame. que es un collar de sandías que tenemos al Pero cuello, y que permítame. explica nunca se discute. Permítame. Vamos a ver qué dice Este Jorge. gobierno contrajo 2 veces y media, en 2 años, Sí. 2 veces y media más deuda, digamos el doble que contrajo la dictadura del 76 al 83. Y entre las cosas que yo reconozco de Y la en muy gestión... poquito tiempo, ¿no? En muy poquito Sí, tiempo. 2 años y medio. Sí, O sea, por eso. porque tomó aparte un país desendeudado, A ver. con muy poca deuda respecto al Producto Bruto, que creo que ese es un mérito de la Sí. anterior gestión, que no estaba y que menos dolarizada. Y este gobierno tomó esa situación y llevó a este desastre que han hecho de duplicar, llevar las cifras de la deuda que han llevado, las LEVACs que le explotan en la cara. Bueno, Cristian, Sí, pero, No, pero- Ceballos, a ver, Ceballos, pero a ver. el gobierno anterior, parte de por qué no pudo superar el problema de la pobreza es porque pagó, sin investigar, la deuda al Club de París. Hacía jactancia de haber pagado 100.000 millones de dólares, de desendeudarse con 10.000 millones con el fondo. Plata que no tendría que haber salido del país, porque si no hubiera salido y se hubiera volcado toda esa enorme cantidad de dinero a solucionar los problemas sociales, hoy tendríamos menos pobres. El gran Pero problema ahí, es que- caemos en la discusión antipática. Los países que rompieron con el fondo, ¿cómo les fue? Es la tabla del descenso del descenso. ¿Usted lo comparte? No, eso? yo primero Pero, habría que digo, no discutir estoy cuáles diciendo son. una Yo te falacia. digo, mira, no, históricamente no es tenemos así. un problema, No, porque yo los no distintos comparto. gobiernos Es así. no han roto, no han roto ninguno. Se habla de Venezuela. Yo para que sepan, Venezuela sigue pagando deuda. O sea, no se crean que Venezuela, las empresas petroleras yanquis siguen actuando en Venezuela. No se crean que Venezuela el problema que tiene hoy es porque rompió con el fondo. Es más, el problema que tiene Venezuela, entre otras cosas, es que no supo liberarse muchas veces de esas cosas. Yo digo porque se dicen noticias que no son tal. El gran problema que nosotros tenemos desde hace muchos años, gobiernos, que a diferencia de otros gobiernos de otras épocas, que tomaban políticas soberanas, y que muchas veces se animaban a dejar de pagar algo que no era justo, nacionalizaban alguna empresa cuando el interés nacional
lo decía, se nacionalizaban la banca para evitar que se fugaran dinero. Nosotros desde que volvió la democracia tenemos gobierno que le han dicho sí guana al Fondo Monetario en cada una de las instancias. Alfonsín hizo campaña diciendo no vamos a pagar con el hambre y la miseria del pueblo y lo primero que hizo fue pagar y terminamos en la lona. Después vino Menem que regaló todo. A ver, Cristian, a ver, un segundo. Tenemos que discutir un porque segundo. llegamos acá por esas medidas. Entonces hay Creo que que ir para estamos otro en lado. un reversionismo. Cristian, Cuadernos, la deuda, son debates que no tienen que ver. Yo creo que es importante que la gente sepa que tienen que ver, la deuda tiene que ver. Este año se van a pagar 27.000 millones de dólares en concepto de intereses. El año que viene 25.000 millones de dólares y en el otro año, en el 20, 26.000 millones de dólares. O sea, ese dinero... ¿Para qué se creen que se le pide plata al FMI? No se le pide para darle respuesta a los 8 millones de personas. No, se pide porque acá el país se había quedado sin dólares y se corría el riesgo de ir a un default porque no tenían cómo pagar los intereses de la deuda. Por lo tanto, el ajuste brutal que se está haciendo, ¿por qué no le aumentan a los docentes universitarios más de 15% cuando la inflación va a ser de 30%? ¿Por qué están bajando los presupuestos de educación y tenemos los problemas que tenemos en la provincia? ¿Por qué están echando gente? Se está cerrando el astillero Río Santiago, se quieren sacar 1.000 millones de dólares del INVAP. Tiene que ver todo con ajustar para que los dólares vayan a pagar deuda. Sí, pero en este país. esto estaba decidido antes del acuerdo con el fondo. Sí, lo que pasa es que no podían pagarlo, se quedaron sin plata, entonces le pidieron más deuda para pagar deuda. Pero entonces, a lo si que no voy, discutimos de esto, a lo que discutimos cómo salir de los 8 millones. Pero ¿sabe a qué es lo que voy? Lo que me duele, porque las mejores universidades, la excelencia de la universidad pública es indiscutible. Ahora, esto no forma parte del debate. Este ajuste el gobierno lo anticipó para las elecciones de octubre. Luego vino lo del fondo y la tormenta interminable. Claro, ¿Estamos de acuerdo? pero si no discutimos de estos temas, no vamos a solucionar los 8 millones de pobres. Porque ¿qué casa funciona si vos ganás 10.000 pesos y pagás 20.000 por mes de gasto? Bueno, y eso es lo que pasa con el país. Estamos hablando del sobreendeudamiento Sí, familiar pero que es lo que Gisela, está Por eso ocurriendo. el país pasa eso. Claro. Gisela, lo el dijo un país paga investigador más del de lo que CONICET entra. acá el viernes. Dijo, estamos esperando que nos digan que vayamos a lavar los platos. Ya pasó esto. No, digamos, aquel que vuelve a reiterar sus errores, no tiene destino como país. Bueno, pero entonces discutamos. Si queremos como país ser soberano, hay que rediscutir estos temas de fondo, porque si no, discutimos la causa, ¿no? O sea, discutimos el efecto de la situación, pero nunca discutimos cuál es la causa para revertirlo. Entonces, sí, o sea, discutimos los 8 millones y todos vamos a ser solidarios, pero va a haber 10 millones. Pero va a haber usted, 20, porque fuera no de- se crean pero empleos usted, fuera de genuinos, este no hay ámbito. fábricas, no hay trenes, no hay nada. Pero permítame porque una pregunta. Creo que Usted, estamos fuera de de este acuerdo. ámbito, ¿con cuánta gente puede sostener una discusión más o menos homogénea sin llegar al final abrupto? Bueno, pero... Me interesaría saber eso. ¿Con cuánta gente puede discutir? Personalmente, yo aspiro, y para eso vengo a los programas y todo, a elevar un poquito la Pero discusión. seguro. O sea, Pero elevarla no para voy a- agarrar los temas de pero fondo, para voy que al la enfoque sociedad del lenguaje también de la sepa gente. eso. Porque la sociedad tiene que saber, por ejemplo, se le dice, o sea, el tema, si no dejas de pagar la deuda viene el cuco. No, el cuco ya está por pagarla. Yo digo, tenemos ese problema como sociedad. Y encima nos endeudamos más para pagar deuda. Ahora, a lo que ya debíamos, le tenemos que sumar todo lo que nos va a dar el FMI. Entonces, el ajuste, la gente tiene que saber, porque le mienten a la gente. Pero el la gobierno gente le lo dice sabe. que el ajuste es para... Pero que- la o sea, a la gente lo gente le dicen que el sabe. ajuste es para que estemos mejor. Y es para estar peor, porque el ajuste viene para seguir... Pero la Yo gente creo que lo es claro que sabe. el ajuste es para estar. ¿Coincidís, Alejandro, con lo que plantea Cristian, que se votó por grieta? Entonces, Yo sabiendo creo que lo que se yo venía era creo esto, que- pero por yo creo odio que a los alguien... grandes gurúes de las campañas publicitarias permanentemente tratan de que no se discuta lo de fondo ni la gente se informe, sino que son especialistas en sí, en hacer, bueno, votar contra esto. Acá hay un sistema que es el mal menor, o sea, trata de votar el mal menor, esto es lo peor hoy, entonces vota esto Pero- que es malo. pero, hombre, yo creo que hay que terminar, yo en eso coincido con Ceballos. Acá lo que tenemos que discutir, Pero claro por eso que es hay que importante terminar. discutir. Pero fíjense que el- estamos no a un año de las no elecciones y existe volvemos a mal instalar el menor, tema no de existe- la hay- grieta. Y hay que salir de la discusión de Cristina versus Macri, que ya fracasaron ambos, y tenemos que empezar a discutir hacia adelante. Ahora, ¿cómo construir una alternativa distinta? Para mí
discutiendo los temas de fondo y a la sociedad decirle que vote gente en función de las propuestas que tiene, no de las campañas de los gurús publicitarios que lo van a convencer de que Macri era sensible, ¿no es cierto? Pasa que las propuestas de Macri era pobreza cero, era terminar con la corrupción, abstracciones que todos vamos a estar de acuerdo, pero no dice cómo lo va a lograr. Discutamos cómo se logra. Bajar la inflación, que le parecía que era una pavada.